Muy bien, vamos a compartir pantalla. Tienes ahí tu libro del área, ¿correcto? Entonces, en la clase pasada trabajamos un tema que era raíces griegas, raíces latinas, ¿no? También vimos el tema de las fobias y se pidió alguna tareita. ¿Recuerdas que la tarea era que hagas unas oraciones y le envíes al WhatsApp del teacher? Algunos lo han hecho, como Kevin y como Oscar Molina. Ellos excelentes, los demás no sé qué pasó, se les olvidó. Bueno, en fin, recuerda que esto se está evaluando y al final cuando saquemos tu nota, el perjudicado puede ser tú. Así que recuerda el tema de la puntualidad y responsabilidad. Bien, vamos a mudarnos a este tema que está acá. Ya, ahí está. Vamos a sacar el tema. Esta es la página, si no me equivoco, en página 12. A ver, página 12 de tu librito. Vamos a trabajar el tema, la idea principal y el título. Ok, a ver, ubica el tema 12. Perdón, página 12. Ubica, por favor. Ubícalo. Informe, ¿ya lo has encontrado? Por favor, comunícame. Listo, muy bien, acá. Para analizar, dime, hijo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pedro, Kevin, Gerly. Muy bien. A los estudiantes que están con un nick, digamos, en el Zoom, te exhorto a que coloques tu nombre ahí, porque acá tengo a Cristian, Gerly, pero hay dos compañeros que están con unos nick que no sé quiénes son, o sea, como la asistencia. Ya, por favor. Bien, tema, idea principal y título. Tres conceptos que tú tienes que manejar muy bien para entender un texto, ¿no? Primero, vamos a entender que el texto es es la información que tú vas a analizar, que tú vas a investigar o vas a indagar. Recuerda que hay muchos tipos de textos, ¿no? Hay un texto que se llama el continuo o el discontinuo. El texto continuo está formado básicamente por párrafos. El texto discontinuo no tiene párrafos, ¿no? Pero el concepto más típico de texto es que es un conjunto de párrafos unidos por conectores o ligativos. Ahora, dentro de ese texto hay algunos conceptos que tú debes dominar, ¿no? Uno se llama el tema, es la idea principal. Y uno es Profesor. Dime. Escucho. Profesor, buenos días. Yo no tengo libro. ¿No tienes el libro? No tengo libro, tengo el libro virtual nomás que me mandaron. Ya, pero el libro virtual que tienes tú es el que ves en el monitor, ¿correcto? Estudiante, ¿me escuchas? El libro virtual que tienes tú es el que tienes tú, el que está en el monitor, ¿correcto? Sí. Ya, entonces ahí nos vamos a guiar, hija. De ahí te lo puedo mandar, me puedes escribir de repente para ver cómo lo solucionamos, ¿te parece? ¿Ok? Y Bien. hay, profesor, una pregunta. ¿Y dónde vamos a mandar las tareas? Ya. ¿Tu nombre es? ¿Cuál es tu nombre, hija? Mi nombre es Patsy Sandoval. Ya, ok. En el nombre que tienes en el WhatsApp, primero te sugiero que te renombres, ¿ya? Para saber que eres tú. Dos, lo que estamos trabajando, que cada clase que hay un producto, ¿no? Y ese producto tú lo desarrollas en tu cuaderno. Después de acabar en el cuaderno, tomas tú la fotografía y la mandas a mi WhatsApp personal, con tu nombre y apellido.
tal y como hicieron dos estudiantes la clase El pasada. libro me mandaron virtual en el WhatsApp ¿Correcto? porque yo Excelente. no tengo un celular. Cualquier duda Ya. siempre consulten. Bien. Ya, Vamos. profesor, gracias. Genial. Silenciamos a todos, por favor. Ok, y vamos a continuar. Bien, tema. A ver, acá dice, mira, todo texto presenta una estructura interna vinculada a la encodificación hecha por el autor y que tiene que ver directamente con los conceptos tema, idea principal y título. Esos tres conceptos hay que manejar. Entonces, el primer concepto que acá dice es tema. ¿Qué es el tema? El tema, dice acá, se trata de la idea más general, aquella que por su extensión e importancia engloba todo lo expuesto por el autor del texto. Para determinar este punto de la lectura, nos preguntamos, ¿qué asunto trata el autor? O sea, el tema, en pocas palabras, responde siempre a la pregunta de qué trata el texto. Que tú lees un texto, cualquier texto lees tú. Ya lees un texto, yo te pregunto, a ver, Pedro, el texto que leíste, ¿de qué trata? Y tú me respondes, Pedro, por ejemplo, ya trata del amor entre Pepito y Luchita. Es todo, ese es el tema, ¿de qué trata? Recuerda, Pedro, el tema no es resumen, el tema no es resumen, el tema es decirme solamente de qué trata el texto. ¿Ok? ¿Qué asunto trata? ¿Qué está abordando? Ya, la historia que he leído, profesor, habla sobre el odio. Ya, es todo. ¿Ok? Recuerda, Oscar Molina, el tema es el asunto. Siempre responde a la pregunta de qué trata el texto. Te reitero, lees un texto, te pregunto, ¿y de qué trata? Ya, trata sobre la venganza. Es todo. Y siempre el tema es una frase nominal. ¿Eso qué significa? De que es una frase que no tiene verbo. No es oración. Eso es lo que tienes que entender. El tema es lo que trata el texto. Ejemplo, miramos acá. Leamos este texto chiquitito, que dice así. Todos los vertebrados tenemos algo en común. Un envoltorio, piel, que nos protege del medio donde se desenvuelve nuestra vida. ¿Ya? Hasta acá, ¿de qué está hablando? Habla de una piel. No, mira, habla de la piel. Siguiente, estamos tan acostumbrados a ver este órgano. ¿Qué órgano? La piel. Que en el hombre representa el 15% de su peso. Pregunta, ¿qué cosa representa el 15% de su peso? La piel. Que casi no le damos atención. Sin embargo, es el órgano sensorial primario. ¿A qué se llama órgano sensorial primario? A la piel. Que el embalaje más perfecto que se conoce. Separa el exterior del interior del organismo, permite que no queden al aire los órganos internos y los protege de las agresiones del exterior. ¿Qué órgano permite que no queden al aire ciertas partes internas? La piel. ¿Qué órgano permite o qué órgano nos protege de las agresiones del exterior? La piel. Entonces acá te pregunta, ¿qué asunto trata el autor? La piel. Es todo lo que tiene que responder. Recuerda, el tema es lo que trata el texto. El tema, Kevin, no es resumen. El tema es el asunto, es lo que trata. Es el concepto primero que debes entender. El famoso tema. Pregunta por el chat. A ver, aquí una preguntita. Veamos en la preguntita, dice acá. Ajá, se está identificando. No, no hay ningún problema. Gracias, Egma. Bien, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta del tema? ¿Alguna pregunta, Cristian, Kevin, Emma, Molina, Pedro, Yerli? Vamos, chicos, pregunten. ¿Alguna duda para seguir la segunda parte? Bien, genial. Como no preguntan, infiero que están comprendiendo y me parece bien. Siguiente punto, ya estamos en el tema. Ahora viene la idea principal. La idea principal, leamos primero el concepto. Dice así. Se trata de la idea expresada en el texto que representa la idea por desarrollar. Se expresa a manera de oración que afirma o niega algo.
la podemos hallar con la pregunta de qué habla el autor y qué sostiene. Ah, ya. Entonces, la idea principal, Kevin, ante todo es una oración. ¿Ya? La idea principal es una oración. Eso, tenganlo bien claro, es una oración. Y al ser oración, presenta los dos elementos típicos, sujeto y predicado. Es obligado. A diferencia del tema, el tema no es oración, la idea principal es oración. El tema no tiene verbo, la idea principal tiene verbo. Entonces, la idea principal es la oración, pero es la oración más importante del texto. Correcto. Entonces, la idea principal viene a ser la oración más importante que engloba a todo el texto. Ejemplo, dice así: los antiguos hindúes se concentraron en el estudio de su lengua por razones religiosas. Era necesario que los Vedas, textos sagrados, no sufriesen ninguna alteración durante las ceremonias litúrgicas en que debían ser recitados o cantados. Para ello, era imprescindible conservarlos en lo que se consideraba su pureza primitiva. Así fue como la reflexión sobre la lengua materna dio sus frutos tempranamente en la India. O sea, acá te preguntan qué cosa, cuál sería la idea principal del texto, o sea, cuál es la oración más importante. ¿Cuál sería acá? ¿Cuál crees tú que el autor quiere plasmar como idea principal? Si tú te das cuenta, el texto comienza, dice acá, los antiguos hindúes, que es una civilización antigua, se concentraron en el estudio de su lengua por razones religiosas. Allá, o sea que ellos, los hindúes, estudiaron la lengua, pero ¿por qué la estudiaron? Por creencias religiosas. No, hasta acá hay una idea. Luego te dice, mira, era necesario que los Vedas, que eran los textos sagrados como la Biblia, no sufriesen ninguna alteración durante las ceremonias religiosas en que debían ser recitadas o cantados. Acá está complementando la primera parte. Para ello, un conector de conclusión, era imprescindible conservarlos en lo que se consideraba su pureza primitiva. Esta segunda idea refuerza la primera. Así fue como la reflexión sobre la lengua materna dio frutos tempranamente en la India. ¿Correcto? Entonces, acá la idea principal está al comienzo, dice acá, que los antiguos hindúes se concentraron en el estudio de su lengua por razones religiosas. La primera parte es la idea principal. Entonces, acá tu respuesta sería, la idea principal del texto es, los antiguos hindúes se concentraron en el estudio de su lengua por razones religiosas. Ahí terminamos todo. Ahora, las ideas secundarias, Pedro, dicen, busca medir la comprensión de las ideas que complementan o especifican información central, ejemplificando o ampliando la idea principal. Correcto. Las preguntas pueden presentarse así. Marca la opción correcta. Es una idea. Entonces, si tú has determinado que la primera oración es la idea principal, por lógica, todas las demás oraciones vienen a ser ideas secundarias. Correcto. Entonces, estudiante Cristian, si en el texto te das cuenta que hay 10 oraciones, de esas 10 oraciones, una oración es la más importante. A esa se llama idea principal. Y las otras 9 serían ideas secundarias. Recuerda, la idea secundaria es la que va a reforzar a la idea principal. Por ejemplo, en tu computadora tienes muchos elementos, ¿no? Tienes de repente ahí un mouse, tienes un teclado, un monitor, un CPU. De esos 4 elementos, ¿cuál es más importante? El CPU. El CPU sería la idea principal. Y el monitor, el mouse, el teclado serían una especie de idea secundaria. ¿Por qué? Porque complementan el tema o dan refuerzo o soporte a la idea principal.
Y el otro concepto que puedes tener en claro se llama el título. El título, a manera de resumen, el título es el nombre del texto. Todo texto tiene un nombre, entonces ese nombre se llama título. Yo me llamo Oscar, entonces por consiguiente, Oscar es como si fuese el título. Tu nombre, acá estudiante es Pedro, Pedro sería como el título. Correcto, el título dice acá, esta idea es consecuencia del tema, claro, se desprende de, sin haber necesariamente igualdad entre ellos. Se trata de una proposición, pues oración de repente o idea, de carácter nominal. Si es nominal no tiene verbo. Que tiene por finalidad presentar con precisión al tema y a la idea principal. Se presenta precedida de un artículo. ¿Qué es un artículo? El, la, los, las. Y especifica un asunto dándole nombre. Entonces el texto, en pocas palabras, te dice el nombre. ¿Ok? Existe, dice acá, existe una gran semejanza entre las leyes de la lógica y la gramática. ¿Ok? Semejanza explicable por la íntima relación entre pensamiento y lenguaje. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el parecido concluye ahí, pues entre ellos media una diferencia. Diferencia. ¿Entre qué hay diferencia? Entre la lógica y la gramática. Importante, que estriba en que las leyes de la gramática rigen para las personas que hablan un solo idioma y las leyes lógicas son iguales para todas las personas. Entonces, ¿cuál crees que sería el título del texto? ¿No? Lo puedes tú desprender. De repente un título sería semejanzas entre lógica y gramática. A veces puede pasarte que el título sea igual que el tema. A veces, no es siempre, no es una ley. Es una posibilidad, es una opción. Entonces, tres conceptos claves para terminar la idea. El tema es lo que trata el texto. La idea principal, la oración más importante del texto. Y título, el nombre del texto. Eso son lo más importante. ¿Ok? Entonces, ahora vamos un poquito con la parte productiva. Vamos a ver cómo está tu comprensión. Y acá hay una actividad que vamos a hacer. Acá hay dos textos. Texto 1, ¿ok? Texto 2. El texto 1 lo vas a leer tú. Acá hay un dibujito que te puede un poquito ayudar. Si ves un texto que tiene un dibujito, siempre sugiero que lo primero ve el dibujo. Observe el dibujo, mire el dibujo y de ahí de repente un poco te puede llevar a de qué el autor quiere hablar. Entonces, lees el texto, hijo, texto 1, y respondes la pregunta número 1. Es acá el tema. Ya, acá vas a entender cuál es el tema del texto. Luego, juventud, lees el texto número 2. Acá hay un dibujito, aparentemente es un baile. ¿No? Vemos un baile aparentemente, lees el texto y vas a identificar la idea principal del texto. ¿Ok? Hacemos estas dos para comenzar. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a leer el texto 1 y el texto 2 y respondemos. Para esta actividad te damos unos 5 minutos o de repente 6 para que lo desarrolles. Jóvenes, hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Pedro, ¿alguna pregunta? Oscar Molina, ¿alguna pregunta? Kevin, Cristian, Nico, ¿alguna pregunta, por favor? Bien, entonces, bien, chicos, te damos unos 5 minutos o 6, leamos el texto y luego lo comentamos y compartimos respuestas. ¿Ok? Te damos 5 minutos para ello.
Chicos, 2 minutos y comenzamos a escuchar tus respuestas. 2 minutos más. Recuerda trabajar el texto número 1 y el texto 2. ¿Listo, chicos? ¿Se hizo o no se hizo? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo? La primera A ver, creo que es la C. La C, ajá, podría ser. ¿Tú qué piensas, Molina? ¿Crees que es la C? Sí, la sé. Sí, ¿no? Sí, es la más probable, ¿no? Y Pedro, el texto 2, ¿cuál crees que es el texto 2, Pedro? Bajamos mucho. ¿Lo has hecho, Pedro, el texto 2 o todavía no? ¿Te falta, La letra Pedro? C, profesor. Sí, vamos a compararlo, ¿te parece? A ver, mira acá. Vamos con el texto 1, lo analizamos un poquito. Ya, es bueno analizarlo, no es tanto la respuesta, vamos un poco a pensar. Dice, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Hasta acá que te habla sobre la extinción de los dinosaurios, ¿no? Punto. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos o finales de la era de los dinosaurios. ¿Ya? ¿Esto qué trata? ¿De qué habla? Acá te habla una teoría. ¿Qué teoría? Sobre la extinción de los dinosaurios. Siguiente. Sus defensores, ¿defensores de qué? De esta teoría de extinción de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Es una teoría. Siguiente. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años, han favorecido a la hipótesis de que tal impacto podía haber desencadenado varios cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Es una teoría al final, ¿no? Entonces acá la respuesta sería obviamente letra C, ¿no? Es una teoría acerca de la extinción de los dinosaurios. Profesor, ¿y por qué no puede ser la letra A? Porque habla de dinosaurios. Claro, te habla de dinosaurios, pero no te cuenta la historia. Recuerda que si fuese la historia, te habla del inicio al fin, ¿no? Acá te habla básicamente el fin. Y la B es imposible, porque acá dice característica morfológica. Morfología es forma. Si te especificara que hay dinosaurios altos, grandes, que miden 4, 5, 6, 8 metros, es diferente, ¿no? La extinción de los
tiranosaurios tampoco, porque te habla acá de, no de una especie, te habla en general. Y el cometa ocasionó una extinción. Entonces acá la respuesta es letra C. Excelente, jovencitos, muy buena participación. A ver, el texto 2 dice así: aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico. ¿Ok? Te está hablando un poco del tango. ¿Ok? El trasiego cultural, ¿qué es trasiego? La mezcla entre España y América, de raijambra africana, proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Cobello y Ricardo Martínez Molas. Podría ser, ¿ah? En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao es un africanismo de la lengua portuguesa y quería decir hombre que trafica con negros. Te habla del tango, está hablando del tango, ¿no? Entonces el estudio del tango, vamos a explicar. Hasta acá podría ser letra de repente C, que es la que un poco se está moldando, o también letra D. Vamos, en América por extensión se llamó tango a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar. Y por el mismo proceso de ampliación verbal a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII y XIX un lugar de baile distintos pueblos de Hispanoamérica. El tema es el tango, es obligado. Ahora, pero acá nos pide la idea principal. Letra José Cobello estudió el tango. Letra B, tambor era un baile de los siglos XVIII y XIX. No habla tanto de tambor, el tema es el tango, así que la B descartas. La palabra tango deriva de un africanismo, eso es cierto, es una oración correcta. Puede ser la respuesta, puede ser letra A o C. Siguiente, tango es un fenómeno histórico, también te habla un poco de historia. Está un poco hablando sobre detalladamente cómo fue la palabra tango evolucionando. Y la población negra se reunía para cantar y bailar, ¿no? Porque te habla acá del tango, el origen. Entonces, tenemos letra A, puede ser la C o la D. Chicos, a ver, Molina, ¿cuál piensas que puede ser la respuesta y por qué? No sé. La C, claro, porque tango, dice acá, la palabra tango deriva del africanismo, que es una afirmación que está en el texto, ¿no? Entonces de ahí se desprende un poco el origen. Entonces, chicos, así como respondió un compañero por el chat, me parece que fue Kevin, por el chat me estuve escribiendo, la respuesta correcta sería letra C. Exacto, Kevin, muy bien Kevin, muy bien también Pedro, que respondió a la letra C. Entonces, hoy estamos trabajando en primera instancia, hemos analizado el tema, idea principal y título. Recuerda que la comprensión de textos permite entender, mejorar nuestra capacidad lectora. Bien, punto. Vamos a seguir avanzando porque hay muchas cosas que aprender. Ya hemos leído el texto sobre dinosaurios y el texto también sobre el origen de la palabra tango. Vamos con la siguiente. Texto 3. Dice así: las inscripciones de los etruscos. ¿Qué es etruscos? Es un pueblo romano que antes de la época romana dominó principalmente Italia, comprendía entre los ríos Tíber y Arno. Podrían parecer fáciles de descifrar, pues están escritos con caracteres griegos. Ahí habla de los etruscos, ¿no? Etrusco, un pueblo italiano, digamos, ¿no? Sin embargo, la lengua de estos textos constituye un auténtico enigma. Aún no se ha establecido una relación clara entre etrusco y ninguna otra lengua.
Entonces, acá te preguntan qué título sería el más idóneo para el texto. A, las lenguas prerrománicas, ¿te habla de eso? Un alfabeto conocido para una lengua desconocida. El bilingüismo de los etruscos, bilingüismo de dos lenguas. El etrusco, pueblo de ascendencia griega, o la lengua que dominó Italia. Eso es lo que tú vas a responder. Entonces, vamos a releer el texto 3 y también vamos a trabajar el texto 4. ¿Ok? Genial. Respondemos el texto 3, que es una pregunta que te plantea sobre título, los etruscos. ¿Cuál crees que sería el título del texto? Luego, juventud, vas a leer el texto 4, texto chiquito, y en el texto 4, juventud, van a haber dos preguntas. La pregunta 1 es sobre el autor del texto pretende principalmente qué quiere plantear, y luego vas a marcar la opción correcta. Ok, tanto la parte 1 y parte 2. Para esto te damos unos 5 minutitos y lo desarrollamos. ¿Correcto? Hasta acá, juventud, ¿alguna pregunta, por favor? Bien, entonces desarrollamos el texto 3 y el texto número 4. Chicos, este Zoom se está terminando. Ok, voy a cerrar el enlace y mando un segundo por el grupo de WhatsApp. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Isaac, que recién te ha llegado. Isaac, ¿alguna pregunta? ¿Qué página se va a resolver, profesor? Disculpe. A ver, si no me equivoco, hija, estamos trabajando en la página número, a ver, creo que es 12, hemos comenzado con la 12, la 13 hemos hecho, estamos trabajando, hija, la página número 15. Página 15, mira el monitor, texto 3 y texto 4. Leamos los textos y respondemos las 3 preguntas que te plantea. ¿Ok? Reitero, este Zoom se termina, lo cierro ahorita y envío un segundo enlace por el grupo de WhatsApp. ¿Ok, chicos? ¿Alguna inquietud? Ya. Genial. Profesor, del autor empieza, ¿no? Sí, del texto número 3, ok, página 15, y luego se sigue el texto número 4. En el texto 3 Ya. hay una pregunta, y en el texto 4 son 2 preguntitas. Ya. Listo. Cierro el enlace, juventud, y mando otro.